Sí se ve. Ok, ok, perfecto. Bueno, a mí en eso vamos a hablar de la estructura de los anticuerpos y un poquito de su variabilidad, ¿no? Bueno, en general, los anticuerpos tienen esta estructura de dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, como podemos observar. Ambos tienen unas regiones constantes, que acá en esta imagen están marcados con la letra C, estos dominios constantes, y estas regiones variables. Las regiones variables van a ser importantes, como vamos a ver en esta de la variabilidad de los anticuerpos, y la región constante de la cadena pesada es la que nos va a indicar el isotipo de Perdón, anticuerpo el que vamos. examen, a los pósters justo a las 11 del lunes, ya está evaluado, Perfecto, ya gracias. está acordado para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasó? Entonces tenemos las cadenas pesadas, las cadenas ligeras y la porción variable. Cuéntame. Y la porción constante, sí. En este caso, la porción constante de la cadena pesada es la que va a indicar el isotipo del anticuerpo. Ajá. En este caso, O de sea, la si cadena es ligera, IgM, IgG, sí. IgE, IgA. Y de hecho, por eso nuestros tipos de cadena pesada son el tipo mu, el gamma, alfa, delta y epsilon, que corresponde respectivamente a nuestro tipo de anticuerpo. El IgE, el IgD, el IgA, el IgG y el IgM, que acá salió cortado. Tenemos también esa parte, ¿no? La región FAB, que es la que en palabras resumidas es la que se va a unir con el antígeno, la que se va a identificar al antígeno, y por esto mismo es la parte que está en la región variable, porque al final de cuentas pues tiene que identificar a distintos antígenos y es donde se va a tener sus cambios genéticos, como vamos a ver un poquito más adelante así rápido, para poder identificar, ¿no? Los distintos antígenos que se puedan encontrar. Eh, y esta región FC, que es la región que va a unirse a, pues, decir, a los neutrófilos, a los monocitos, a las células cebadas, para poder facilitar los mecanismos efectores, ¿no? Como la fagocitosis. De igual forma, cabe mencionar que a veces de estos hacer pues, proteínas pueden tener glucosilaciones, las cuales ayudan ya en sus funciones, por ejemplo, en la cadena de leptina, que es una de las funciones, ¿no? La opsonización y todo esto, las glucosilaciones nos ayudan. Eh, Ahora, rápidamente, estos son los isotipos. Como podemos observar, son muy similares. Nada más que, por ejemplo, el IgA y el IgM se presentan en formas distintas. Por ejemplo, rapidito, recordar que lo que va a identificar el isotipo es la cadena pesada, la región constante de la cadena pesada, dependiendo del tipo, ¿no? Acá está el mu, pues corresponde a la M, es sencillo, relativamente. También otra característica que podemos observar es que varían las regiones constantes entre cada uno. Podemos observar que el Ig y el IgM se parecen, y el D, el G y el A tienen simplemente tres regiones constantes, en este caso acá tienen cuatro. Y de igual forma se varían en las glucosilaciones que pueden tener y la posición de dónde se encuentran estas, dependiendo de cada anticuerpo. Rápidamente, pues, ajá, el IgM sabemos que es la que se presenta en la respuesta inmunitaria primaria, es la que va a aparecer primero. Y esta se encuentra en una forma de 5 unidades, ¿no? Y a pesar de que, pues, en teoría puede unirse a 10 antígenos, porque acá se une uno, acá otro, y en teoría puede unirse a 10, normalmente lo hace a 5, ¿no? Estos van a estar unidos por esta cadena G, esta cadena J. Y lo importante es que es la respuesta primaria, es mi vida de 5 días aproximadamente. Ahora, la IgD por lo que pude encontrar, que no se sabe tanto de esta inmunoglobulina, este, pero que puede participar en la inducción de la tolerancia inmunitaria y que también en la activación de los basófilos y células cebadas y que aumenta cuando hay una infección. Sin embargo, que no se ha visto que se relacione tanto como protector, defensor, y no encontré tanto de la IgD. Y que se encuentra, de hecho, es la que se encuentra en menor cantidad en plasma. Luego la IgG, que esta es la que se carga de esta parte de encuentros secundarios, cuando hay una reinfección, la que encarga de memoria para tener esta como respuesta más rápida. Y es la que tiene la semivida más larga, que es de 23 días aproximadamente. Y esta pues se puede activar el complemento y puede causar la opsonización. Y también es importante que esta pueda atravesar la placenta y de igual forma se secreta en el calostro. Eh, la IgE,
tiene una vida de 3 días. En resumen, esto es importante contra reacciones alérgicas y contra la inmunidad contra parásitos. Y de hecho estas se van a encontrar unidas en las células cebadas, que es donde pues, pueden responder hasta rápidamente a las respuestas alérgicas pues, que ya conocemos, ¿no? Porque estas ya se encuentran unidas en las células cebadas, entonces apenas entras el antígeno, reacción de una manera muy rápida. Y la IgA también se le conoce como la secretora, porque pues, es la que está como en las secreciones. Y normalmente que se puede encontrar en varias formas, pero es más común la forma dímera y que de igual forma se encuentran unidos estos por esta cadena J. Y, y eso es como rápidamente la parte de los isotipos. De los isotipos. Muy bien, ok. De la variabilidad, encontré que, ajá, lo importante es esta región variable de la cadena ligera. Y en resumen, para no hacerlo complicado, es que cuando se hace la secuencia genética, tenemos como 3 regiones importantes, la B, la D y la J. Y por decir que tenemos las opciones, por decir, en la cadena pesada, en la región variable, por ejemplo, tenemos 40 alelos, por decir, de este segmento B, 6 de la J y 23 de esta parte. Entonces, por decir como que va, como mencionó en la clase anterior, como que se va a elegir esta parte como de la llave para la cerradura. Entonces se van variando, va a decir, no, pues del segmento B voy a agarrar, no sé, el número 33, del segmento J el número 5 y del 23 el número 21. Y ahí se forma un tipo de anticuerpo específico. Y ya haciendo todo el tipo de combinaciones, podemos ver que tenemos esta gran cantidad de opciones. Y es por eso que tenemos como esta gran respuesta, esta gran variabilidad de respuesta genética. La Y cual cabe nada más depende de qué importante que antígeno te presentaron para saber qué vas a Ujú. construir para que case, literalmente, ¿no? Pero Sí, también explicaría, ya en lo que vamos a ver más adelante, cómo tú puedes tener respuestas cruzadas, ¿no? Porque como sí. tienes un número limitado de variaciones, entonces sí creo que, bueno, combinar 40 opciones más 6 opciones más D, tienes que los pares potenciales son 2 millones, ¿no? 2 por 10 a la 6 son Ujú. 2 millones, ¿no? Pero aún así, el número de antígenos posibles es mayor que ese, ¿no? Por lo tanto, porque por ejemplo, en una sola proteína, por ejemplo, la proteína de la leche vaca, la caseína, hay varios determinantes antigénicos, ¿no? Entonces, esto implica necesariamente que más de un antígeno pueden ser detectados por la misma inmunoglobulina específica. Entonces, aunque es específica y casi siempre es muy específica, pues no es absolutamente específica. Y esto va a dar dos consecuencias potenciales. En el sistema inmune, una es no todas las proteínas son susceptibles de ser identificadas con estos pares BDJ y podrás no montar inmunoglobulinas específicas. Y número dos, una inmunoglobulina específica es capaz de reaccionar con más de una proteína diferente, lo cual explicaría el hecho de que existan reacciones cruzadas de hipersensibilidad, ¿no? Ok, síguele. Sí. Y pues nada más algo creo que importante es que ajá, las cadenas ligeras, que en este caso están en la imagen la capa y la lambda, no tienen esta región de... O sea, en este caso, en esta parte de la imagen, acá, por ejemplo, solo estaría determinado por B y por J, la región Ok, variable. Y creo que es todo la estructura y la variabilidad. claro. Ya sobre todo, pero la variabilidad creo que los dos temas centrales o los dos elementos que vale la pena incorporar son los que les acabo de decir para que entiendas cómo se entienda cómo la variabilidad pues de alguna manera no garantiza inmunidad contra todo, y cómo explica en circunstancias específicas inmunidad cruzada o respuesta cruzada, ¿no? Ok. Que es uno de los fenómenos que puede encontrarse atrás de la autoinmunidad. Pues, ¿cómo es que te haces inmune a ti mismo, ¿no? Síguele. ¿Quién sigue? Yo sigo. Yo sigo. Del complejo mayor de histocompatibilidad. Ándele.
Ya se ve. Ya. Okay. Bueno, primero que nada, pues tenemos que saber que para que... Luego vamos a hablar de las células presentadoras de antígenos que ya las mencionaron ayer en la clase, nada para recordar que las células presentadoras de antígenos son macrófagos o células capaces de engullir a los diferentes pues, ¿qué se llama? Patógenos, antígenos, para poder hidrolizarlos y luego presentárselos a los linfocitos, ya sea CD4 o CD8. En el caso del CD8 son otro tipo de células. Y pues este tipo de células presentadoras de antígenos, pues sabemos que son macrófagos, pueden ser los linfocitos B, pueden ser células de Langerhans, células dendríticas. Y esta presentación de los antígenos se va a dar a través del complejo mayor histocompatibilidad. ¿De qué va a depender cuál de los dos tipos de complejo mayor histocompatibilidad se va a usar? Pues dependiendo de la naturaleza del patógeno. Como podemos ver en el diagramita que medio hice, dice que para que ese proceso ocurra, pues la región especializada conocida como el complejo mayor histocompatibilidad, pues tiene que es un puente entre los linfocitos y la célula presentadora de antígeno. Si el patógeno es una proteína extracelular o una bacteria que se puede fagocitar, pues quienes van a tomar esa acción pues son los macrófagos o los células dendríticos, linfocitos B, y se van a asociar al complejo mayor histocompatibilidad 2, que pues ahí vemos la estructura que está conformado por dos subunidades alfa y dos unidades beta. Y estos se van a asociar más que nada al linfocito CD4, que es el cooperador. Ahora, si el patógeno es intracelular, que sea un virus, por ejemplo, una célula infectada por virus, las mismas células todas las células nucleadas, por así decirlo, tienen el complejo mayor histocompatibilidad de clase 1, que este proceso ahorita lo voy a explicar, que es por medio de la degradación del virus, por un proteosoma, y luego se va al retículo endoplásmico y se forma y se junta junto con el complejo mayor histocompatibilidad 1. Y después ya se le presenta el linfocito CD8, que son los citotóxicos, para la eliminación de esa célula que está infectada por el virus. Y aquí tenemos pues los diferentes procesos. La vía de la clase 1, que esa es la vía citosólica, y la vía de la clase 2, que esa es la endocítica. Comenzamos con la clase 1, pues como vemos, tenemos una proteína citosólica, que puede ser un virus, por ejemplo, que va a ser degradado por un proteosoma. Este proteosoma va a degradar la proteína en péptidos pequeñitos que van a ser enviados hacia el retículo endoplásmico por medio de las TAP, que es su método de entrada, y se van a ir uniendo al complejo mayor histocompatibilidad de clase 1 que se está formando ahí. Y mencionaba que este complejo mayor histocompatibilidad va a empezar a unirse poco a poco a cada uno de esos péptidos hasta que uno case o se junte bien con este. Y de ahí van a ser empaquetados en las vesículas de clatrina para ser enviados hacia la superficie, donde ya se va a poder unir con el linfocito TCD8. En el caso de la vía endocítica, pues el patógeno tiene que ser endocitado por la célula presentadora de antígeno, ya sea un macrófago, un linfocito B, etc. Ahí va a ser degradado, y mientras tanto el retículo endoplásmico también se va a formar la molécula del complejo mayor histocompatibilidad de clase 2, y después se van a unir y finalmente ya se van a la superficie para poderse mostrar a el linfocito TSD4. Y en el caso de que sea, por ejemplo, pues el linfocito TCD4 ya va a decidir cuál es la mejor opción para poder eliminar este tipo de patógenos, ya sea activando a las células beta para que generen anticuerpos, o ya sea activando a ciertas moléculas del sistema innato, etc. Y pues más que nada de esto se basa la relación entre las células presentadoras de antígenos y el complejo de histocompatibilidad, mayor de histocompatibilidad. Entonces, en pocas palabras, ¿para qué sirve el complejo de histocompatibilidad? Yo lo diría que es como un puente para que el cuerpo pueda identificar los diferentes patógenos, o sea, para que los linfocitos puedan activarse, por así decirlo, puedan actuar, porque sin estos no podrían actuar. Esa es su única. ¿Por qué entonces cuando histocompatibilidad tiene un término o una connotación muy clara? Histocompatibilidad, compatibilidad de tejidos. Entonces, sí hacen este trabajo, pero ¿tienen alguna otra función o participan en el reconocimiento?
Ok, gracias. ¿O hay algún reconocimiento específico o funciona esto para cuando, de hecho funciona esto, te lo cuento, ¿no? Para cuando hacemos trasplantes, ¿no? Uno sabe, de hecho, ahora que estuve de congreso, que por eso no nos vimos el viernes, una de las líneas temáticas fue el trasplante de médula ósea y se presentó, por cierto, comercial, una fundación que hace censos de personas que estén interesadas en ser donadores voluntarios de médula ósea si existiese la necesidad. Y entonces hay un padrón nacional de donantes voluntarios de médula ósea, bueno, de hecho mundial, y cuando nosotros tenemos algún paciente de leucemia que no tiene un donador en su familia, buscamos en estas bases de datos y comparamos los complejos de histocompatibilidad para hacerles el perfil, para identificar si existe en el banco de donantes alguien que lo pueda hacer. Y esto es importante porque cuando nosotros hacemos un trasplante de médula ósea en sentido estricto, hacemos que la sangre de una persona se fabrique en el cuerpo de otra, ¿no? Si yo agarro la sangre de de la médula ósea de Job y la mato con quimioterapia porque tiene una leucemia horrible, y entonces le pongo la médula de Julián, pues ahora la sangre de Julián se va a fabricar en la médula ósea de Job. Esto es correcto, ¿no? Y eso significaría que su sistema inmune va a tener instrucciones genéticas de Julián, no de Job. Y va a conocer marcadores proteicos específicos de Julián, no de Job. Y entonces va a tratar de matar a las células que encuentra como desconocidas, de manera tal que si no hay compatibilidad, entonces va a tener un sistema inmune que yo le trasplanté que va a estar dañándole el pulmón, la piel, el riñón, el hígado y todo lo que se les ocurra. Y por eso hacemos estas pruebas de compatibilidad. Eso significaría, y lo hacemos a través de estos complejos de histocompatibilidad. Eso significaría que además de la función que tú estás diciendo, debe de haber otra función o participa en el reconocimiento de células propias versus ajenas, ¿no? Pero no escuché nada de eso. Entonces, ¿cómo funciona o qué participación hay del complejo de histocompatibilidad para que la célula, para que el sistema inmune no te dañe a ti mismo, no se dañe a las células propias? ¿Tenemos algo de eso? A ver, Ricardo. Sí, doctor, pues decía el libro que, ajá, es que las moléculas hay creo que clásicas de A, B y C. Entonces Ajá. dice que se expresan en la superficie de todas las células, excepto en la de los trofoblastos, eritrocitos y de las neuronas. Y eso la hace que pueda ser como que un A ver, excepto identificador cuáles universal. dijiste, eritrocitos y qué más. En trofoblastos, neuronas. No sé si está bien. Trofoblasto, esto es interesante, trofoblasto, porque, y es muy interesante lo de no se expresan en el trofoblasto, porque el trofoblasto, que son las células de la placenta la fabrica el bebé, no la fabrica la mamá. Y el bebé es 50% HLA paterno y 50% HLA materno, ¿no? Eso quiere decir que en realidad el bebé es incompatible histológicamente, histoincompatible con su mamá, y la placenta es histoincompatible con la mamá.
Por lo tanto, el sistema inmune materno debía destruir a las células de la placenta que se le están implantando porque reconocería a estas células con un complejo de histocompatibilidad ajeno. Para que esto no ocurra, entonces las células del trofoblasto no expresan los marcadores de histocompatibilidad y ciertamente los eritrocitos tampoco, porque si lo expresasen, entonces no podríamos transfundir sangre. Porque automáticamente esa sangre, esos eritrocitos serían destruidos, pero no expresan, afortunadamente, eso es lo que permite que se pueda hacer terapia transfusional. Por cierto, las plaquetas tampoco, ¿no? Entonces es importante porque explica cierto tipo de fenómenos. Pero las demás células, bueno, dicen las neuronas tampoco, el resto de las células sí. Y eso explica por qué si te ponen un órgano que no es tuyo, que se llama un riñón, pues tampoco es tan sencillo porque tu sistema inmune se va a dar cuenta que no es propio, porque las células renales pues sí expresan y entonces son detectadas como ajenas y entonces se intenta su destrucción. ¿Okay? Entonces, ¿cómo le hace? Entonces, digamos que los HLAs, ¿por qué el sistema inmune no actúa contra las propias células en función del HLA? ¿Leímos algo de eso, Ricardo? ¿Lo puede repetir, doctor, por favor? ¿Cómo es que el sistema inmune que está, comillas, diseñado para identificar proteínas externas o proteínas de membrana y generar anticuerpos contra esas proteínas de membrana y es capaz de detectar proteínas de HLA ajenas? ¿Por qué no ataca a las propias? ¿Cómo es que las tolera? Porque esencialmente la autoinmunidad tiene que pasar por el hecho de que las dejes de tolerar por alguna razón. Entonces, hombre, ahí eso es algo que hay que entender. Sí, o sea, comprendo la pregunta, pero en sí no tengo una respuesta clara. Pues de tarea para mañana, chavos, chavas. Porque creo que Claro. Laura quiere hablar. A ver, Laura, ¿tú sí lo tienes? Ajá, es que estuve leyendo sobre la tolerancia, que Ah, puede sí. ser central y periférica. Primero central es cuando se forman, ya maduran los timocitos en el timo y es cuando se les presenta los antígenos propios y los que reaccionan son los que van a morir y solo van a pasar a la Ahí sangre está, ahí está. los que Te solo presento tus reconocen los antígenos externos. propios y si los atacas, no debes de salir porque vas a generar autoinmunidad. Esa es la manera. Y ¿Se también acuerdan está que la hay una periférica. selección positiva y una selección negativa y que un chorro de los linfocitos T que fabricamos nunca ven la luz del sol porque cuando llegan al timo ahí se los escabechan porque resulta que se diferencian para autodestruir al cuerpo y entonces eso no es permisible? ¿Sí ubicamos eso? Sí. Pues ahí está. Entonces así es como se evita, porque mira, estos somos nosotros, le presentan a los amigos, ¿no? Estos somos nosotros. Cuando veas este código de barras, y generalmente yo explico, cuando explico HLAs en el contexto de vamos a necesitar un trasplante de médula ósea y por qué, señora, usted no puede ser la donadora de su hijo, pues utilizo para que los papás visualicen como un código de barras. Es un código de barras específico, ya ve como en las cajas de los supermercados identifican así los productos. Bueno, pues entonces, ahora ya son códigos QR en muchas cosas, pero bueno, código de barras. Entonces, pues usted hereda, cada niño hereda pues la mitad de su mamá y la mitad de su papá, entonces pues su hijo solo comparte la mitad del código de barras, pero la otra mitad no, y entonces cuando lo quiera uno leer, van a darse cuenta que no son propias y se van a destruir y tal y cual, ¿no? Porque tiene que tener el código de barras idéntico. Y es como que ese es nuestros HLAs
son como nuestro código de barras que nos hace, comillas, únicos, porque ciertamente compartimos esos códigos de barras con una que otra persona en el mundo. Por eso, otra vez, ya si alguien quiere ser donador de médula ósea voluntario, ahí le doy más información, ¿eh? Pero bueno, estamos saliéndonos del tema. Así es como se hace. Le presentan, mira, este es nuestro código de barras. Cuando acercas una célula, vas y lees el código con tu lector. Si encuentras no le hagas nada. Si hay células T, linfocitos T, que no obedecen a esa instrucción y se pegan al HLA, pum, los matas, porque no me sirven, ¿no? Si no lo leen, o sea, lo leen, pero no reaccionan, pues entonces los dejan pasar a ver al siguiente paso evolutivo, ¿sale? ¿No? Y esa es la manera. Jesús Calderón, ¿qué pasó? Sí, igual no había leído que en el caso de las células presentadoras de antígenos, perdón, de cualquier célula vaya, ¿no? Que le presenta, o sea, que va a los linfocitos T, aparte de que se tiene que interactuar el complejo de histocompatibilidad 1, igual interactúa la molécula B7 con la CD28 del linfocito T. Entonces me imagino que si no hay esta interacción, pues el linfocito T no reconoce a esta célula como mala y no la destruye. ¿No será igual por eso también? También participa, claro. Sí. Ok. Bueno, sigamos. ¿Ya es todo lo que traes, Fabritz? Sí. Sánchez Coello. Coello y Sánchez Gutiérrez son los que faltan, ¿no? Sí, doctor, ahorita voy. Ok. Ahí me toca la activación y más específico de la activación de los linfocitos T y de los linfocitos B. Entre muchas moléculas complejas, sin embargo, ya no sabía si hacerlo muy específico o no. No, sabes que lo muy específico y yo no somos amigos. Entonces sí le atiné. Se Bueno, pierden luego en los detalles y ya no es demasiado para memorizar como para que puedan comprender. Y el chiste es que comprendan. bueno, pues vamos a iniciar con los linfocitos T. Hay que entender primero que los linfocitos T pues poseen un receptor TCR y en sí dependen de la presentación antigénica por las TCR, T-cell receptor, para que no se pierdan. Claro. Y como les había mencionado, depende de la presentación antigénica por las células presentadoras de antígenos, que pueden ser las células dendríticas, los macrófagos o los linfocitos B. Tenemos dos tipos de linfocitos T, como ya saben, la TCD8 y la TCD4. La TCD8 ejecuta de manera celular una respuesta, mientras que la TCD4 activa a la TCD8 o al linfocito B para que ejecuten la respuesta. Bueno, vamos a iniciar de arriba a la izquierda, donde dice, las células presentadoras de antígenos primero pues endocitan, fagocitan y hacen proteólisis. Y los determinantes antigénicos, estos son los que son montados en el complejo mayor de histocompatibilidad y son expuestos en la membrana de la célula. Como había mencionado nuestro compañero Fabricio, están las de clase 1 y las de clase 2. Las de clase 1 presentan antígenos a TCD8 y las de clase 2 presentan antígenos a TCD4. ¿Ok? Entonces, como pueden ver acá, en la primera imagen, de hecho me gusta porque hay el antígeno lo pueden representar con el amarillo y la molécula HMC de rojito. Entonces dice, presentan los fragmentos de antígeno acoplados a sus moléculas de HMC, ¿no? Luego ocurre una interacción, dice que los linfocitos T circulantes, cuando se encuentran, su CD4 o su CD8 se fijan con el HMC.
presentando el antígeno al receptor de los linfocitos, ¿ok? Antes de que una célula T activada pueda diferenciarse, proliferar, producir citoquinas o pues participar en la muerte celular, debe haber una señal de activación donde se pueda transducir al citoplasma o al núcleo de la célula. Y aquí es cuando entran las moléculas complejas como la CD45 o la SAP70. Y hay algunos trastornos por deficiencia de estos, que igual creo que es importante pues saberlo, ¿no? Y tenemos dos vías, la de la TCD4 o la de la TCD8. Cuando se activa TCD4, eso secreta interleucina 2 y expone el receptor de interleucina 2 y eso dará a la selección clonal, como pueden ver en la parte de la derecha que dice etapas de la activación. Eso dará a la selección clonal, a la diferenciación y luego pueden hacer su función. Hablando sobre la TCD4, que es la Helper, existen la 1 y la 2, TH1 y TH2. La TH1 induce una respuesta celular, mientras que la TH2 induce una respuesta humoral con los linfocitos B que generan anticuerpos. Y sobre la activación de las TCD8, pueden ser dos, independientes de TCD4 y dependientes de TCD4. A ver, es que hay mucha imagen. Sí. ¿Tienes otra imagen? No. No, tengo nada más de los linfocitos B. A ver. No sé si ya se perdieron o algo así. Pues mira, lo último que tienes es que los TCD4 se podían activar y tenían actividad humoral y celular, y los TCD8 podían ser activados por los TCD4 o sin necesidad de los TCD4. Ellos solitos. ¿No? Sí, doctor. Es que igual ya me revolví. A ver, pues vuélvelo a empezar en versión simple. Está la célula presentadora de antígeno, identifica el antígeno, lo fagocita, lo fracciona, agarra un fragmento de esa proteína que es el determinante antigénico, porque no todas las proteínas tienen capacidad antigénica, sino hay fragmentos específicos de la proteína, lo exocita, lo pone en la célula, en el complejo principal de histocompatibilidad o MHC, Major Histocompatibility Complex, se lo presenta al receptor de los linfocitos en cuestión. Entonces aquí esto además libera citocinas que ayudan a la maduración de los linfocitos T. Esta activación hace que estas células, de repente, depende del linfocito que estamos hablando, si es linfocito TCD4, secreten citocinas que activan a los CD8 o bien que activan a los neutrófilos o favorecen la síntesis de otros linfocitos para que hagan el trabajo los CD8, ¿no? Y los linfocitos CD8 al recibir el impulso de citocinas también puede ser que repliquen a otros CD8 específicos para que se activen y tengas una mayor cantidad de CD8 que tienen actividad citotóxica para eliminar a las células que han sido infectadas por el virus. Eso es lo que dijiste, ¿no? Solo te faltó mencionar la forma de activación de los CD8 que no es dependiente de los CD4 que mencionaste que existía. ¿Cómo ocurre esto? La activación de los TCD8 que no son dependientes, ¿no? Ajá. Es ahí donde te quedaste. Sí. Recordemos, es que, dígame, a ver.
Revísale. No, doctor. Recordemos que una vez que se ha activado un linfocito TC4, que los linfocitos T, tanto los CD4 como CD8, son vírgenes o inocentes o naives hasta que les presentan a un antígeno, y una vez que les presentan el antígeno y se vuelven específicos para este antígeno, todavía son células con capacidad de replicación, son maduras, pero tienen capacidad de replicación. Entonces, una vez que ya están confinadas a atacar un antígeno en específico, todavía pueden multiplicarse manteniendo esa especificidad, y es a lo que se refiere en la etapa de la activación, la expansión clonal. ¿Ok? Yo no estoy tan seguro de lo que dijiste. Doctor, Dígame. creo que ya recordé. Es que en la imagen de arriba, no, pero en la imagen de abajo, en el cuadro gris, del lado derecho, arriba es la que es independiente, la de abajo es la que es dependiente. En el caso de la que es dependiente, el linfocito T helper es el que presenta, ¿no? O sea, tiene que tener el mismo antígeno en la célula presentadora de antígeno, y esa es la que le va a llevar la información a la TCD8, y ya es con la TCD8 ya se puede diferenciar. Y la de arriba cambia la molécula de histocompatibilidad. O sea, siempre va a ser la HMC1. Sin embargo, involucra también a la 2 cuando es independiente. Entonces, lo que me estás diciendo es que los linfocitos TCD8 pueden ser activados directamente por los CD4 que presenten al antígeno o por otras células presentadoras de antígenos. Y es a lo que te refieres cuando hay activación dependiente o no dependiente, pero también falta decir, o habías mencionado, o se había mencionado la clase de ayer, que que hay citoquinas liberadas por los CD4 que activan a los CD8 en formas diferentes de la presentación de antígeno. Ok. Y de ahí tenemos la activación de los linfocitos B. Ajá, a ver. Es la imagen que mayor, o sea, que puede encontrar. Y tenemos dos tipos también, las que son independientes de las TCD4 y las que son dependientes de las TCD4. La parte de la independiente de la TCD4, hay que saber que los linfocitos los linfocitos B contienen un receptor que se llama BCR. Y pues tiene la capacidad de reconocer al antígeno en su forma nativa, no como pasaba con los linfocitos T. Entonces no tiene que venir de una sola presentadora de antígeno. Se podría mencionar que reconoce de manera directa al antígeno. Entonces por eso es independiente de TCD4. Y tenemos la otra, que es la dependiente de TCD4, que reconoce en su manera nativa. Ese es el primer paso. El segundo paso es que endosita y expone a este antígeno en la molécula de histocompatibilidad de clase 2. ¿Okay? Luego recordamos que habían las helper de tipo 1 y las helper de tipo 2. Las helper de tipo 2, por medio de su TCR, reconoce el antígeno montado en la molécula de histocompatibilidad de clase 2. Y eso hace que el TCD4 de tipo 2 produzca interleucina 4. Y la interleucina 4 induce la activación de los linfocitos B, luego hace que ocurra la selección clonal, proliferación y la diferenciación. No sé si... El BCR, repíteme la función del BCR.
El BCR tiene la capacidad de reconocer al antígeno en su forma nativa, no como ocurre con el PCR, que necesita de la célula presentadora de antígeno. O sea, en sí, reconoce de manera directa al antígeno, en el caso de los linfocitos B. Ok, entonces es el equivalente del TCR, pero en células B. Exactamente. Muy bien. El BCR es importante porque si a alguno de ustedes les toca o leyeron, hablamos de leucemia, cuando hablamos de leucemia linfoblástica, y hablamos algo de genética, hablamos de qué tanto los genes se leían en función de, y qué pasaba con las translocaciones y por qué las translocaciones tenían implicación pronóstica. Y entonces dijimos, bueno, el problema aquí es que hay un promotor de en leucemia linfoblástica y en leucemia granulocítica crónica hay una translocación que se llama BCR-ABL, en donde justo se junta el gen de BCR, que es este que estás mencionando, que se lee mucho porque se requiere para la síntesis de las proteínas, de las proteínas receptoras, justo BCR, y se junta con un promotor de la proliferación celular. Entonces, cada que lees eso, además la célula vuelve a ciclar y eso es lo que hace que haya leucemia, que son genes que se leen mucho. Es interesante porque, bueno, todo, por eso es una alteración genética que está específicamente relacionada con neoplasias hematológicas, no con otro tipo de cáncer. Pero bueno, está bien, eso es lo que ocurre. Otra vez, creo que guarda similitudes con lo que dijiste, células T, se presenta el antígeno, una vez que se presenta el antígeno, la célula deja de ser naive y ya está confinada, identificar un antígeno específico, y entonces de ahí hay una proliferación clonal y una activación de las células. El resultado es diferente en células T y en células B, porque en células T lo que vas a tener es en presentación de antígenos, de anticuerpos, perdón, contra antígenos específicos, o que en forma de inmunoglobulinas de membrana, o en las células plasmáticas, liberación de estas inmunoglobulinas que van a servir para que se adhieran a las proteínas que nos interesen, que se consideran agresivas, para que ocurra la opsonización, para que entonces las células blancas vayan y maten a la célula que se opsonizó. Ok. Sánchez, ya creo que ya acabaste tú, ¿no? Sí, doctor. Nada más me faltó mencionar lo último, que se pueden diferenciar en las células plasmáticas o en las células de memoria como respuesta secundaria. Ah, pues síguele, si tienes algo más, ponle. No, solo era eso y sobre el lupus, que creo que Ah, después. ahorita hablamos del lupus en la siguiente hora. No te dejas que hable Sánchez eh, Gutiérrez. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Ok. Bueno, a mí me tocó lo que son antígenos externos y autoantígenos. En el caso de los antígenos externos, pues son los que para empezar vamos a definir qué es un antígeno, ¿no? Y un antígeno va a ser cualquier organismo, molécula o parte de una molécula que va a ser reconocida por el sistema inmune como extraña. Y esto va a tener una consecuencia que va a ser la activación de la respuesta inmune con la proliferación de diferentes células del sistema inmune y la secreción de algunas moléculas específicas, siendo estas citocinas, principalmente citocinas, ¿no? En el caso de los antígenos externos, vamos a ver que estos son antígenos que han entrado al cuerpo desde el exterior. Puede ser mediante una inyección, una inhalación, una ingestión. Principalmente puede ser por heridas que nos damos a veces en la piel. Recordemos que la piel es la primera barrera del cuerpo, del sistema inmune. También puede ser por zonas que están en mucho contacto con estos antígenos, como por ejemplo las vías respiratorias o el tracto digestivo. Y estos, una vez que entran en el cuerpo, pues son detectados por las células presentadoras de antígenos. Estas los procesan y los presentan hacia los linfocitos T, principalmente los CD4, a través de los complejos de mayor histocompatibilidad de tipo 2. Algunos de estos pues pueden entrar al organismo como antígenos exógenos o pueden pasar a ser antígenos endógenos, que son los que se encuentran ya adentro de la célula y tienen otros mecanismos, ¿no?
para su detección. Entre algunos ejemplos de antígenos externos, pues se encuentran las bacterias extracelulares, los protozoos extracelulares, el minintos, sustancias vegetales, venenos animales, así como pueden haber otras sustancias como por ejemplo las toxinas, en algunos casos hasta pesticidas o maquillajes. Ahora, en el caso de los antígenos, los autoantígenos, pues para empezar, en condiciones normales el organismo normalmente no va a reaccionar inmunológicamente contra sus propios tejidos, esto debido a la tolerancia, o en este caso, pues a la autotolerancia. Y esto se debe a que durante lo que viene siendo durante la vida fetal, pues se va a dar un reconocimiento por parte del sistema inmune para detectar los diferentes antígenos que entran en contacto con este sistema. Entonces, una vez durante esta etapa, pues se van a detectar esos antígenos como propios y pues ya no va a haber una respuesta inmunológica a futuro. Sin embargo, pueden haber algunas situaciones en las que, o mecanismos en los que el antígeno va a tener algunas alteraciones y el aparato inmunológico va a responder ante ellos. Y por ejemplo, se encuentra que algunos antígenos no van a estar presentes durante esta etapa fetal y no van a ser reconocidos como propios. Ejemplo de esto pues puede ser la mielina de los espermatozoides que se dan tiempo después, pero pues al estar protegidos por unas barreras, pues no tienen este problema del contacto con el sistema inmune. Pero no solo es eso, y los espermatozoides van a expresar proteínas de membrana que son conocidas, porque las proteínas de membrana del complejo de histocompatibilidad o HLA son las mismas. O sea, tus proteínas de membrana son las mismas en cualquier célula. Además, es cierto que hay un mecanismo de barrera específico, pero bueno, es bien difícil que tengas anticuerpos contra los espermatozoides que tú fabricaste, ¿no? Porque los fabricaste con instrucciones de HLA conocidas y de antígenos de superficie conocidos. Pero bueno, síguele. Eso es además, no en vez de lo que dijiste. Ajá. Y otro ejemplo es este de las barreras que separan el sistema inmunológico. Y el ejemplo pues puede ser el de lo que se da con el de la tiroglobulina, ¿no? Que está en los folículos tiroideos y en el caso de que se rompa la barrera, pues el cuerpo detecta la tiroglobulina y empiezan a producirse los anticuerpos antitiroglobulina, que son característicos de lo que viene siendo la tiroiditis de Hashimoto, que se va a ver en clases más adelante, ¿no? También otro mecanismo que puede alterar esta tolerancia o esta autotolerancia es que los tejidos, después de haber sido reconocidos como propios, pueden sufrir algunos cambios, ya sea por reacciones a drogas, virus, productos bacterianos, etcétera, ¿no? Lo que los vuelve pues antigénicos. También Ajá, sigue. Okay. Pues también que los tejidos también pueden tener antígenos comunes a ciertos agentes infecciosos, entonces esto hace que el cuerpo, o los anticuerpos que van a ser, que normalmente afectarían a estos tejidos, a estos antígenos infecciosos, pues como los tiene también el tejido sano, pues por medio de reacción cruzada, pues los va a detectar y también los va a destruir. Es lo que yo he mencionado, ¿no? Que la estructura Ajá. puede ser común y que entonces el fragmento que se reconoce sea compartido. Y nunca lo atacaste cuando eran tus propias células, pero cuando viene el agente y resulta que comparte, y esto explica que comparte, pues entonces se activa la inmunidad. Esto, por ejemplo, está detrás de por qué ciertas infecciones son seguidas, por ejemplo, de glomerulonefritis posterior a la infección por estreptococo, o cómo ciertas infecciones virales se han asociado con la destrucción de células beta de los islotes de Langerhans y la diabetes tipo 1, ¿no? Que tiene que ver con reacciones específicas en donde hubo un problema de identificación de proteínas de membrana que comparten ciertos determinantes antigénicos con ciertos factores externos. Permítanme un momentito. Ya regresé. Ajá. No. ¿Tienes algo más? Pues nada más para mencionar que también además de las alteraciones que puede haber o estos antígenos que pueden ser detectados como malos, o este mecanismo, también puede haber lo que viene siendo alteraciones en el aparato inmunológico. Y esto se da principalmente por enfermedades que van a afectar a veces al sistema reticuloendotelial.
y luego que van a producir alteraciones en la síntesis de anticuerpos, que puede dar lugar a lo que son los autoanticuerpos. Esto, por ejemplo, una de estas relacionada, una enfermedad relacionada, podría ser el lupus eritematoso. El lupus. Que Sí. vamos a hablar de él ahora, ¿no? Ajá. Entonces, no sé si quiere que inicie con... Pues inicia con lupus. Además, creo que la mayoría de los temas son particularmente tuyos, ¿no? Y luego va a decir, Sí. bueno, ya que menciones qué autoinmunidad o por qué ocurre, entonces a lo mejor va a haber gente que va a levantar la mano y va a decir, ah, mira, este sistema también contribuye, ¿no? Pero generalmente lo que ocurre es que se activan varios sistemas o todos los sistemas porque ocurre reacción contra autoantígenos en forma inapropiada. A ver, permíteme. Adelante. En el caso del lupus, pues Ujú. principalmente se da por autoantígenos que son nucleares, ¿no? Pueden ser nucleares, citoplasmáticos, son todos estos antígenos que se encuentran dentro de la célula y que no van a tener contacto con la membrana extracelular hasta posteriormente, ¿no? Después en la apoptosis. Estos van a ser generan anticuerpos que son anticuerpos antinucleares y, por ejemplo, ejemplos de estos van a ser los anticuerpos que atacan al ADN, los anticuerpos que hacen acciones contra las histonas, los que hacen frente a proteínas diferentes a las histonas unidas al ARN y los antígenos nucleolares. Ujú. Además de estos, pues vamos a ver que en muchos de estos tanto autoantígenos como autoanticuerpos van a ser producidos por diferentes factores, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, factores genéticos, factores inmunitarios y ambientales. El ejemplo de los factores genéticos puede ser una deficiencia de los componentes del complemento, ¿no? Siendo los primeros, principalmente C2, de las proteínas C2, C4, que pueden dificultar la eliminación de algunos inmunocomplejos y favorecen el depósito celular. Y, por ejemplo, si hace falta, hay una deficiencia de la proteína C1q, puede dar lugar a lo que es una eliminación defectuosa de las células apoptóticas y pues pues igual contribuir a este aumento de los inmunocomplejos. En el caso, por ejemplo, de factores inmunitarios, pues se van a ver mucho lo que es fracasos en lo que es la autotolerancia de linfocitos B o incluso por interferones de tipo 1 que pues activan la respuesta, aumentan esta... Sí, aquí la pregunta central es, hay una como respuesta de hipersensibilidad, ¿no es cierto? En lupus. pues Grupo entero, no solo es para Sánchez. Sí, es hipersensibilidad tipo 3. Hay una hipersensibilidad tipo 3. ¿Eso qué significa? Que los inmunocomplejos se están atrapando en ciertas regiones en el endotelio vascular. Ajá. Hay generación de complejos inmunes. ¿Un complejo inmune qué es? Es cuando hay un antígeno anticuerpo. Es la unión de un antígeno con un anticuerpo que habitualmente es un anticuerpo circulante, aunque también puede ser un anticuerpo. Eso quiere decir que, ¿qué células están participando en esto? los linfocitos B y las células plasmáticas. Pues de cierta manera tienen un papel preponderante los linfocitos B y las células plasmáticas, y estamos hablando de depósito de inmunocomplejos circulantes en el contexto de una respuesta de hipersensibilidad tipo 3. La siguiente pregunta, y esto puede ocurrir, porque el lupus, a diferencia de otras enfermedades autoinmunes, los que vieron dermatomiositis lo saben bien, actúa tiene muchas manifestaciones clínicas en muchas partes del cuerpo. En cambio, otras enfermedades como dermatomiositis, polimiositis, esclerodermia, Sjögren, qué sé yo, tienen manifestaciones clínicas localizadas a ciertos órganos, pero no a otros. Y esto depende, o parece depender,
¿Cómo explicaríamos esta diferencia? Antes de que yo se los diga, a ver si alguien ya lo identificó de alguna manera. Yo leí que los inmunocomplejos viajan a través de todos los capilares del cuerpo y se depositan en varias regiones, ya sea piel, riñón, Este es en lupus. sí, en Sí, el pero lupus. mi pregunta es, en otras enfermedades diferentes de lupus, a pesar de que tenemos fenómenos de autoinmunidad, no tienes las mismas manifestaciones clínicas en los mismos órganos. ¿Por qué el lupus hace afección en todos lados? Y en cambio otras enfermedades solo en líneas celulares específicas. Esto es lo que hay que entender. Porque todo lo que estudiamos, todo lo que platicamos ayer y ante el lunes y hoy, tiene que conducir, porque eso es lo que estamos platicando hasta hace 10 minutos, es fisiología básica, con mucho detalle, pero fisiología básica. Pero la asignatura es fisiopatología. Entonces yo les presento, bueno, lupus, que es un ejemplo central, y luego ya vieron otras dos que ya más o menos prepararon, y además hay un grupo que preparó una cuarta que es dermatomiositis para su póster, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué si el sistema inmune funciona como funciona y disfunciona como disfunciona, ¿no? ¿Por qué no hay solo una enfermedad autoinmune, sino que hay varias? ¿Cómo es que son diferentes? Y creo que se puede deducir con cierta facilidad, pero ese es como lo que, y con todas las demás, que hemos visto. Siempre la pregunta es esa, ¿por qué disfunciona la fisiología como disfunciona? Eso es fisiopatología. ¿Alguien tiene una propuesta de respuesta? Porque así como los linfocitos, por ejemplo, son educados para funcionar contra antígenos externos, así pueden fallar esta tolerancia que existe y simplemente contra ciertos receptores o antígenos que se van a encontrar en algunos y el tipo de linfocito que esté funcionando. No creo que estemos viéndolo. ¿Alguien leyó los criterios de lupus o se pasó por los criterios de lupus de 2019 para hacer diagnóstico? Nadie se tropezó con cómo es que diagnosticamos lupus. No era por lo que está presentando la identificación de los ANA. Claro, la puerta de entrada para que tú puedas meter a un paciente a los criterios diagnósticos de lupus es que tenga anticuerpos antinucleares positivos. Si no tiene anticuerpos antinucleares positivos, entonces no puede tener lupus. La enfermedad es otra. No existe lupus sin anticuerpos antinucleares. Con puro sentido común, caray, prácticamente todas las células tienen núcleo. Los eritrocitos no, pero esencialmente todas las demás tienen núcleo. Si tengo anticuerpos contra el núcleo, entonces, y vean, contra histonas y contra proteínas diferentes de las histonas que se unen en la RNA y contra el nucleolo, vean a dónde estamos viendo, ¿no? ¿A dónde está yendo la inmunidad? Entonces, cuando por la razón que sea, que esa es otra de las preguntas centrales, ¿por qué se activó contra el núcleo? ¿No? Eso es como suicida. ¿Por qué está el sistema inmune haciendo eso? Esa es una pregunta que probablemente no tiene una respuesta sencilla o quizás no tiene una respuesta clara, sino teorías. Pero cuando se activa contra el núcleo, entonces el lupus pues puede tener manifestaciones en todos lados. Y si uno lee las tablas diagnósticas con esta visión de fisiología, dice, ah, mira, puede afectar la hematopoiesis, puede afectar la función hepática, puede afectar a la función renal, puede tener manifestaciones psiquiátricas, eso habla de neuronas a nivel del sistema nervioso central, puede tener manifestaciones musculoesqueléticas, en mucosas, en piel,
En todos lados. ¿Por qué? Porque en todos lados hay líneas celulares que tienen núcleo. Y la inmunidad está dirigida hacia determinantes antigénicos del núcleo y núcleo en todos lados, ¿no? Sí, sí me van entendiendo. Entonces tu sistema inmune va a atacar a todos, en todos lados, si tienes lupus, o podría atacar a todos en todos lados, pues porque esencialmente el contenido proteico antigénico del que estamos hablando está en todos lados, ¿no? Mientras que cuando estás hablando de nefronas o de articulaciones pero no del núcleo, sino de otros determinantes no nucleares, entonces allá puedes tener cierto grado de selectividad y entonces, por ejemplo, por eso en esclerodermia vas a tener manifestaciones vasculares y en piel y quizás en esófago, pero no en otro lugar, porque son proteínas diferentes hacia las cuales se está dirigiendo la inmunidad y por eso, entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen espondilitis anquilosante, que es una artritis de columna vertebral o artritis axial que genera rigidez progresiva, pues tienen una particular frecuencia entre sujetos que expresan el antígeno HLA-B27, lo cual implica que hay un reconocimiento y entonces si tú lo expresas tienes muchas más probabilidades de presencia. Uno de cada 4 portadores de HLA-B27 acabará con. No es obligado, pero bueno, es un factor de riesgo para esta enfermedad. Entonces, aquí ves cómo hay como marcadores específicos para enfermedades específicas con topografía específica dependiendo del sistema inmune, que es el mismo, con los mismos mecanismos que ya repasamos, contra qué se está activando. ¿Ok? ¿No estamos claros con eso? Sí. Y ahora la pregunta es, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Alguien tiene alguna opinión, información, noción de...? O sea, Dígame. usted se refiere a por qué hay daño de ADN, ¿no? No. ¿Por qué el sistema inmune decidió que ese DNA siempre no le gusta y ahora lo quiere destruir? Yo había entendido que pues como el ADN deben estar dentro de las células y no deben estar en la sangre, entonces la célula, bueno, los anticuerpos, los linfocitos y todo esto detecta como material extraño entre comillas, porque no debe estar en la sangre y por eso lo atacan. Pero una cosa es que lo destruyan, porque es cierto que cuando hay rupturas, bueno, en realidad la apoptosis acaba por autodigestión, autofagia, ¿no? Cuando vimos que se activan las caspasas y entonces empieza la destrucción, efectivamente se metaboliza el material nuclear y la célula pues no explota, sino que hace implosión, desaparece, se encoge y destruye eso, entonces tiene cierto grado de razón aquí. Son proteínas que no deberían de ser circulantes y por lo tanto no deberían de ser detectadas. Ahora, el hecho de que evidentemente hay ruptura celular con mucha frecuencia que expone DNA y entonces lo que no tiene tanta explicación o una explicación tan clara es por qué una persona sí desarrolla anticuerpos antinucleares y otra persona no. ¿Por qué solo algunas personas? Y todavía hay otras preguntas que tampoco van a tener respuesta. Es decir, contestaste bien. Es el DNA que está flotando, que no debería de estar. Y entonces cuando hay una ruptura y el núcleo de lo que está en el contenido del núcleo de la célula va y circula, entonces es susceptible de ser detectado por las células presentadoras de antígenos y entonces agarran y presentan el antígeno y dicen, ah, mira, esta histona no es... ¿Qué es esto? Esta histona no me gusta, vamos a hacer anticuerpos contra la histona y entonces ya valió la cosa, ¿no? Tienes razón en ese sentido. Pero no todas las personas tienen sistemas inmunes que hacen esto. Y entonces surgen otras preguntas. ¿Por qué las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres que en los hombres? Porque lo son. Bastante más. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Debe de haber, y digo, esto no tiene una respuesta clara, o no, por lo menos a lo mejor sí la tiene, pero yo no la conozco, porque tampoco sé todo.
Pero es cierto que las mujeres tienen más lupus y más artritis reumatoide y más polimiositis y más dermatomiositis y más psoriasis y más todo este conjunto de enfermedades que los varones. No quiere decir que los hombres no lo puedan tener, pero parece ser que hay ciertos mecanismos en donde participan los estrógenos que favorecen que se desarrollen cuestiones de autoinmunidad. Y se liga a los estrógenos porque si ocurre donde es raro, no es imposible tampoco, así como pueden haber hombres con, es raro que tengas enfermedades autoinmunes en niños muy pequeños. Generalmente ocurre en preadolescentes o adolescentes o adultos. Y también es infrecuente que un paciente mantenga la actividad de su enfermedad autoinmune o no que la mantenga, porque si ya desarrolló el problema de autoinmunidad se lo va a quedar porque eso no se cura nunca. Pero que aparezcan nuevos casos o se desarrolle autoinmunidad una vez que terminó que la mujer llega a la menopausia, ya no aparecen pacientes nuevos, ¿no? Pues sí hay un mecanismo acá, pero ¿cómo es que lo hace? La verdad es que yo no lo sé, si ahorita me lo dicen, pues me van a alegrar el día, pero creo que no se sabe muy bien por qué. ¿Por qué en una persona sí y en la otra no? Y por último, y ahorita dejo que levanten sus manos porque ya vi que 2 o 3 están con la intención. ¿Por el antecedente de enfermedad autoinmune en la familia aumenta el riesgo de que otras personas presenten enfermedades autoinmunes en dicha familia? Eso quiere decir que también hay una predisposición heredable a enfermedades autoinmunes o a que el sistema inmune reaccione de esta manera. Adelante, ¿qué opiniones tenemos sobre lo que acabo de preguntar? O plantear. Sánchez, ¿algo? ¿Yo o el otro Sánchez? Pues tú eres el que tienes el micrófono abierto, el otro o no. Sí, sí había encontrado algo, pero no estoy tan seguro de qué tan cierto sea. Y es que había visto que como hay factores genéticos, como eso que dije de las deficiencias de los componentes del complemento. Esto hacía que pues al disminuir el complemento, pues había en el momento de la apoptosis, al haber la apoptosis y todo esto, se sacan los antígenos nucleares a la membrana extracelular para que sea reconocido y sean eliminados. Entonces, al disminuir esta cantidad de o las proteínas del complemento, ya no se podía realizar este sistema fagocítico y se quedaban ahí las células apoptóticas. Entonces, ya fue cuando se reconocían por los linfocitos. Y de igual manera había visto que cuando hay como factores inmunitarios que hacen el aumento de los linfocitos B o la actividad de los linfocitos B, generan más anticuerpos, haciendo que se generen esos anticuerpos antinucleares. Entonces el complemento, ahora característicamente en lupus, hay disminución del complemento, esto es verdad. Estamos en las teorías, porque la gente, no hay una explicación así clarísima de por qué una persona hace lupus y otra no. Hay como lagunas de conocimiento acá. Pero es cierto, en respaldo de lo que tú dices, que los pacientes de lupus característicamente tienen hipocomplementemia. Ya que estamos hablando de lupus, ¿alguien más trajo algo en función de su fragmento que le tocó? Ay, Dios mío, yo tengo lo de la hipersensibilidad tipo 3. A ver, dispara. En muchas de las enfermedades autoinmunes es constante el hallazgo de vasculitis de pequeños vasos. Y esto tiene que ver con el depósito de inmunocomplejos a nivel vascular. De hecho, esto es lo que explica por qué con frecuencia se presenta en varias de las enfermedades autoinmunes daño glomerular o disfunción renal. Síguele. A ver, vas, Pasquel. ¿Se ve la presentación? Sí.
Ok, bueno, entonces en el lupus como tal, el daño que va a ocurrir en los diferentes tejidos se explica porque este entra en el tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 3. Entonces, en condiciones normales ya se había expuesto que el antígeno puede, ya sea por una exposición directa al antígeno o por un linfocito T auxiliar, va a estimular o activar a los linfocitos B para que estos se diferencien entonces en las de memoria y en las células plasmáticas. Y van a ser estas células plasmáticas las que van a generar los anticuerpos para un antígeno en específico y va a formar lo que ya se comentó, que es el inmunocomplejo, que es la unión del anticuerpo con el antígeno. Entonces, este inmunocomplejo, además de neutralizar, que es su función principal, va a hacer que entonces vengan los macrófagos. Ahí está. Y a través del proceso que se conoce como opsonización, se los coman. Claro. Ahora, el que haya un inmunocomplejo, que este inmunocomplejo generalmente se pone el antígeno, perdón, el anticuerpo sobre una proteína que queremos destruir, o el anticuerpo sobre una proteína de membrana de una célula que acabará siendo destruida, porque que pongas el antígeno ahí como una bolita aislada, sí da cierta confusión, porque puede ser, es cierto, un antígeno flotante solo, una proteína antigénica sola no ligada a nada, pero nos sirve más cuando estamos hablando de proteínas antigénicas ligadas a una membrana de un ente que queremos destruir, como una bacteria o un virus o un hongo, ¿no? Pero el concepto en general está bien y la caricatura está muy buena. Entonces, opsonizas a la proteína o opsonizas a la proteína, y al opsonizar a la proteína, opsonizas a la bacteria completa. Solo para que quede claro esto, ¿no? A ver, sigue. Bueno, entonces, en este caso de hipersensibilidad tipo 3, ¿cuál va a ser el problema? El problema ya va a ser que cuando hay una alta cantidad de antígenos circulando, se requiere una mayor cantidad de anticuerpos y por ende se van a terminar formando un exceso de estos inmunocomplejos. Los fagocitos, las células fagocíticas no van a poder responder bueno, no van a poder fagocitar tantos inmunocomplejos como tal y van a quedar unos libres en el torrente sanguíneo y van a viajar a través de la circulación a diferentes puntos. Y en estos puntos específicos se van a atorar en el endotelio y se van a quedar acá, como vemos aquí. Los lugares específicos donde se depositan, en estos casos van a ser en lugares donde ocurre filtración, como puede ser, por ejemplo, en los vasos pequeños como capilares de arteriolas y venas. También puede ser, por ejemplo, en la membrana del glomérulo o en la membrana sinovial de las articulaciones, lo cual explica varios de los signos característicos del lupus como tal. Claro, como las manchas en la piel, aquí en forma de ala de mariposa, como la nefritis lúpica y el dolor articular, es cierto. Entonces, algo importante reconocer del lupus es de que no es específicamente que ahí está ocurriendo la infección, sino que son los inmunocomplejos que viajaron a estos puntos. Claro. Entonces, hay manifestaciones como tal, específicas y hay manifestaciones secundarias a vasculitis. Claro. Bueno, síguele. Ahora como tal, ¿cómo ocurre el daño? Entonces, el daño como tal, hay que entender que estos inmunocomplejos que viajaron, que ocurrió la infección, bueno, no, en el caso del lupus no es la infección, pero se formaron estos inmunocomplejos y viajaron a otros lados y se depositaron. La cosa está en que estos inmunocomplejos que viajaron pueden activar esta respuesta inflamatoria en el tejido donde se depositen. Y pues es un problema porque no necesariamente es un ataque al cuerpo. Entonces lo que va a pasar es que como estos inmunocomplejos están formados por anticuerpos, específicamente en el lupus va a ser el IgG, pero también puede ser el IgM. Estos dos ya habíamos mencionado que van a funcionar como un sitio de anclaje para la primera proteína del sistema de complemento de la vía clásica, que es la C1. Entonces, esta va a depositarse y va a activar todo el sistema de complemento, que es esta cascada de reacciones enzimáticas, de las cuales lo importantes en este caso van a ser la C3, C4 y C5. Recordemos que esas se dividen en dos, en un fragmento A y en un fragmento B. Las B son para las convertasas y las A sirven como anafilotoxinas, que como tal van a atraer a otras células a que ayuden en este sistema inflamatorio. Las dos importantes van a ser primero los mastocitos, que son los que liberan histamina y heparina.
pero con importancia la histamina porque entre sus otras funciones es aumentar la permeabilidad vascular al como separar la unión de las células endoteliales. Y esto va a hacer que se traben aún más los inmunocomplejos en estos lugares, pues esas células endoteliales. De segundo, la C3A, C4A y C5A también llaman a neutrófilos, los cuales van a reconocer estos inmunocomplejos y les van a querer fagocitar, pero como están trabados en el endotelio, no pueden y van a liberar sus eros y sus enzimas para atacar al antígeno como tal, pero como están muy pegados al endotelio vascular, van a también terminar dañando el endotelio vascular, causando necrosis del tejido donde se encuentran. Y por último, estos neutrófilos como tal también van a liberar más citocinas, como hemos visto, que ayudan al proceso inflamatorio y van a llamar más leucocitos, como por ejemplo los leucocitos citotóxicos, los CD8, y van a empeorar todo este daño. Y este en sí es el mecanismo por el cual se termina dañando en el lupus. Ahora, esto supongo que se va a exponer un poco más desencadenó todo esto, esa es la pregunta difícil, ¿no? Sabemos todo lo que ocurre, pero ¿por qué empezó la cadena de fenómenos que llevó a todo esto? ¿Por qué no dejaron pasar esa historia, no? Esa es como la pregunta central y eso es lo que todavía no vamos a poder explicar. Pero todo lo que demás está explicando es así. Así es, eso es lo que pasa en la paciente lúpica, porque casi siempre es una mujer, en la paciente lúpica, que vas a tener inmunocomplejo, liberación o síntesis por parte de las células plasmáticas de inmunoglobulinas que se van a unir a proteínas circulantes que van a generar inmunocomplejos que se depositan en el endotelio, que se quedan ligados allá y entonces eso activa el complemento, que libera citoquinas, que generan quimiotaxis, que atrae a los neutrófilos y entonces vienen los linfocitos T citotóxicos y los propios neutrófilos y no pueden englobar esas proteínas y entonces liberan radicales libres de oxígeno los neutrófilos o le generan lesiones de la membrana celular, los linfocitos T citotóxicos que dañan a los endotelios vecinos al sitio donde se encuentran depositados los inmunocomplejos. Y por esas razones ocurre el daño de la microvasculatura que se manifiesta, como dijiste, en piel, en articulaciones, en riñón, en pulmón, en cerebro, en todos lados. Y explica las manifestaciones clínicas de esta enfermedad porque el daño está dirigido a microvasculatura que hay en todos lados y a núcleos que están en todos lados, que son las proteínas nucleares, las que están hacia las cuales están dirigidas los anticuerpos. Y estas proteínas nucleares, que otra vez habíamos dicho, sí se liberan a la circulación, no constantemente por la forma en la que ocurre la destrucción celular en apoptosis, pero de hecho se están liberando. Y el problema no es la liberación de las proteínas, sino la activación del sistema inmune contra las proteínas nucleares. Por eso el marcador es anticuerpo antinuclear. Sigue con tu siguiente diapositiva. Entonces, con respecto al lupus, que lo que lo diferencia de las otras reacciones de hipersensibilidad es que el antígeno que van a reconocer, como ya comentó, va a ser estos anticuerpos contra estos activos con antígenos nucleares, que son los ANA. Entonces, el mecanismo por el cual se da toda esta parte del inmune, como ya mencioné, es muy... O sea, solo hay realmente teorías. Hay unas que, por ejemplo, se relaciona bastante la radiación ultravioleta con el lupus, porque se piensa que la radiación ultravioleta va a afectar al ADN de las células y las haría extrañas. Pero también puede ser, por ejemplo, que el mismo daño al ADN pueda aumentar la apoptosis y eso va a hacer que los macrófagos no puedan fagocitar todas estas células y se va a liberar cierta cantidad de ADN. Pero hay algo muy importante que leí del lupus, es que te dice dos cosas. Uno, que para que te dé lupus tienes que estar predispuesto al lupus. Pero también contener de esta predisposición al lupus no es suficiente para que te dé lupus. Debe ser esta combinación de que uno, se libere entonces este ADN al torrente sanguíneo y dos, que tu cuerpo reconozca este ADN como antígeno para que entonces te dé lupus. Y bueno, los mecanismos por los que puede pasar esto son bastantes teorías. Pero con que entiendan esto, ya entienden más de lo que entiende la mayoría de los médicos. Así que estamos bien. Y bueno, eso es todo de mi parte.
¿Alguien más trae algo? Doctor, yo tengo Dígame. información, pero es muy teórica. Sí, Ponla y la aterrizamos si se puede. es mucho texto. Dios mío. Doctor, tengo una duda. Con respecto pues, a las repercusiones del lupus en todos los órganos, basta con solo entender el por qué se dan, no qué pasa exactamente específicamente en cada órgano. No es una clase de reumatología. Eso lo estoy trabajando con los otros profesores para el nivel de la evaluación final. Entonces, no se trata de que ustedes me den todo la fisiopatología del lupus. No estamos aprendiendo lupus, estamos usando lupus como un ejemplo para entender los fenómenos que llevan a la autoinmunidad. La diferencia es sutil, pero es bien importante, porque luego van a llevar reumatología. Y entonces ahí sí van a hablar de fisiopatología del lupus y de la esclerodermia, de la dermatomyositis y de todas las otras alternativas o enfermedades. ¿Sale? En este caso no tienen que llegar a esa profundidad de detalle. Se trata de entender qué le pasó al sistema inmune. De hecho, lo que presentó Pascal es como la mayoría de lo que hay que saber. Pues, además de los linfocitos B y las células plasmáticas, eh, eh, o sea, parece que las células plasmáticas son protagónicas en esta fisiopatología, ¿no? Pero hay otros elementos, porque ya dijeron que, bueno, el complemento participa, entonces hay un elemento de inmunidad humoral, y entonces que como se participó el complemento, esto libera citoquinas proinflamatorias que llaman a los macrófagos, o sea, que otra vez nos vamos a la inmunidad celular, pero de células granulocíticas, y luego me mencionaron también la desgranulación de los mastocitos, que aumenta la permeabilidad, lo cual permite que los inmunocomplejos se adhieran más en donde se ha abierto el endotelio capilar. Todo este asunto, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo, pero parece que los protagonistas son los linfocitos B y las células plasmáticas y la síntesis de inmunoglobulinas, porque sin inmunoglobulinas pues no hay inmunocomplejos. Aquí vamos a hablar, porque tú vas a presentar algo de células T, como estoy viendo, ¿no? Pero bueno, si profundizaron en lupus algo y se dieron cuenta que los tratamientos están dirigidos a la inmunomodulación, se puede hacer con medicamentos que, por cierto, son quimioterapia, como el metotrexate y la ciclofosfamida, y estos funcionan porque disminuyen la velocidad de replicación de células de alta tasa de replicación, y los linfocitos son unas de ellas, y por eso es que funciona. Y se puede utilizar derivados del cortisol, como la prednisona, porque tienen actividad inmunomoduladora y reducen la respuesta ante estímulos antigénicos. Bueno, pues también, pero pudieron haberse encontrado, si leyeron un poquito más, que se utilizan, y ya se los había mencionado el lunes, terapias dirigidas contra la proteína CD20, para que, dado que los linfocitos B maduros y las células plasmáticas expresan CD20, pues utilizar el rituximab, que es un medicamento anti-CD20, pues disminuye la población de la principal línea celular que media la cadena de fenómenos que lleva al depósito de inmunocomplejos. Porque si yo mato a las células CD20 positivas, pues me quedo sin células plasmáticas, y si me quedo sin células plasmáticas, pues entonces me quedo sin anticuerpos circulantes, y por lo tanto sin complejos, sin inmunocomplejos, y por lo tanto sin toda la cadena de fenómenos. Y eso es donde se asienta la terapéutica, en la comprensión de la fisiopatología. Ahora, es cierto que no todas las pacientes lúpicas mejoran con rituximab o logran un control duradero de la enfermedad con rituximab, porque hay otros mecanismos como los de células T, que yo ya no sé por qué me quitaste la diapositiva. Ponla otra vez para que la expliques. Sí, doctor, es que tenía 1% de batería. Ah, ok, y alguien más la está poniendo. Sí, doctor. Cuando investigué sobre esto, la verdad es que, como mencionan,
tienen mucha relación los linfocitos B, pero como me empezó a hablar de los linfocitos T, pues dije, ¿qué onda, no? Pero, pues, dice que la estructura del TCR está alterada en la mayoría de los pacientes que tienen lupus, ¿no? Y esto contribuye a anormalidades en la señalización. Algo muy interesante es lo de la CD40. La CD40 es una proteína que actúa como receptor y los receptores CD40 de los linfocitos B se unen con los receptores CD40L del linfocito T para que pueda darse el cambio de isotipo que había dicho nuestro compañero Rich. ¿Y a qué me refiero con el cambio de isotipo? Es cambiar el anticuerpo de una clase a otra, por ejemplo, IgM a IgG. Entonces, en el tercer párrafo dice que ocurre un aumento de la interacción CD40 con su ligando y estimula la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B. No sé si tiene alguna relación, que como aumenta esta función, pues también hay un cambio de isotipo. O sea, es algo que yo pues pienso, ¿no? En el segundo párrafo dice que hay alteraciones en los eventos tempranos de las vías de transducción de la señal en linfocitos T de pacientes con lupus, que se ha encontrado aumento en la actividad de las señales mediadas por el calcio intracelular y en vías de señalización por las proteínas quinasa. Otro dato muy interesante es que dice que hay una disminución del ligando CD80, por la cual hay una deficiencia de la señal mediada por CD28 como señal complementaria para la activación linfocitaria. Y por ende, hay una disminución de la producción de interleucina 2. Tienes razón, mucho texto. Sí, porque te estás yendo a detalles específicos de la molécula tal y la molécula tal y la molécula tal, y entonces ya se nos pierde entre los CDs y las interleucinas y las proteínas específicas. ¿Cuál es el fenómeno? Y entonces aquí el fenómeno, tú lo tienes aquí, el fenómeno el relevante está en tu tercer párrafo, que es, hay apoptosis de linfocitos T, ¿no? Y hay incremento en la síntesis de anticuerpos. Sí. Y habían dicho que el exceso de anticuerpos circulantes es el que generaba la mayor probabilidad de que haya interacción antígeno-anticuerpo cuando hay lesión nuclear, y que se formaban entonces los inmunocomplejos que generaban todo el problema del daño. Entonces, el hecho de que tengas un problema en los receptores de células T o TCRs es lo que deriva a que tengas anormalidades en la señalización que redundan en el incremento de síntesis de anticuerpos, porque está estimulado el receptor CD40 de los linfocitos B. Y esa es una de las teorías, ¿no? Sí. Que explican cómo no todo está en los linfocitos B, pero ya dijimos, son claramente centrales. Entonces, ¿por qué es que se activaron estas células plasmáticas para producir anticuerpos en forma exagerada para que se dé la reacción antígeno-anticuerpos, se depositen los inmunocomplejos? Bueno, pues parece ser que finalmente esta activación de células plasmáticas deriva de una falla, aquí estás diciendo, de la estructura de los receptores de células T, que es lo que hace que se activen los linfocitos B y entonces se sinteticen los inmunocomplejos. ¿Eso sintetiza tu diapositiva? Sí, doctor. Y también tengo una duda. No, espérate, antes abajo, de que sigas, sí, abajo, ¿donde dices polimorfismos? Ah, sí. De los claro. GMP. Sí, a mí me jaló también porque dices, bueno, si tienes un polimorfismo, acuérdense, es una manera discretamente diferente de sintetizar una proteína. Es decir, hay más de una manera de codificar, y proteínas que tienen pequeñas variaciones pueden seguir siendo funcionales, y por eso las personas se mantienen vivas a pesar de que tienen proteínas diferentes. Vivas pero disfuncionales
Entonces, vivas con compromiso de ciertas funciones, que ya habíamos mencionado un poco esto de los polimorfismos cuando hablamos de cáncer. Si tú tienes polimorfismos de los genes, habría que ver estos genes PTPN22 y ARG60. Hay ARG 620 TRI, quiere decir que hay una arginina en la posición 620 de una proteína que es sustituida por una tirosina, por un triptofano. ¿Ok? Ahí es como queda. Cuando hablamos ARG 620 TRI, eso es lo que está pasando específicamente. Por eso es la nomenclatura que tiene. ¿Cuál sustitución ocurrió? Entonces, cambiaron arginina por un triptofano en la posición 620 del gen PTPN, da como resultado que seguramente, no lo dices aquí, pero podrías visualizarlo de esta manera, que la estructura del TCR cambie, puesto que el TCR o proteína receptora de células T, pues es una cadena de aminoácidos, es una proteína. El receptor es una proteína. Si yo cambio la secuencia de aminoácidos, cambio el plegamiento de la proteína. Si cambio el plegamiento de la proteína va a disfuncionar. Y si disfunciona, pasa todo lo que acabamos de mencionar. Entonces, ciertamente, si yo tengo un polimorfismo genético que involucra a estos receptores de membrana de células T, entonces voy a tener un riesgo incrementado de presentar ciertas enfermedades autoinmunes. Perdón, voy a contestar una llamada. Ok, sigamos. No sé si eso es lo que ibas a preguntar, Ricardo, pero me imagino por cómo estabas empezando. Esa manera de leerlo, doctor, el gen está padrísima. Mi pregunta es que dice que hay disminución de la producción de interleucina 2 y la interleucina 2 actúa como factor de crecimiento para los linfocitos T y también activa la proliferación de los linfocitos B, como mencioné el proceso de cómo se activa todo esto. Pero me imagino que no es un factor muy importante. Pues no es el único. Vamos a dejarlo, el lupus no tiene una sola causa, tiene un conjunto de potenciales activaciones del sistema inmune que van a redundar en la formación de anticuerpos antinucleares. Pero de verdad, esa precisión que estás buscando, no conozco la respuesta. Ahí sí, para los yucatecos, mato mi pavo. No sé qué juega la interleucina 2 en este caso, no lo sé. Ok, doctor, gracias. Bueno. ¿Alguien más trae algo? Sí, doctor, yo encontré algo A con ver, lo de Carla, timo. ¿qué pasó? Pues básicamente pues vimos que el timo es esencial para la tolerancia central, ¿no? Entonces, pues encontré que en modelos murinos dice que se puede desarrollar enfermedades autoinmunes como lupus en ratones que tengan vías apoptóticas defectuosas. O sea que si no, en el timo no se pueden destruir a los linfocitos T autorreactivos, pues van a salir a circulación y pueden predisponer a desarrollar lupus debido a que son los linfocitos T, como mencionaron, los que activan a los linfocitos B, entonces pueden inducirlos a generar anticuerpos autorreactivos, ¿no? Y bueno, y aparte encontré esto, lo de las personas que se han sometido a una timectomía, pues tienen también más riesgo de desarrollar lupus debido a que pues pierden la tolerancia central. Y esto tiene poder explicativo también de por qué los niños pequeños no tienen lupus o enfermedades autoinmunes, porque el timo es prominente en este grupo de edad e involuciona a partir de la edad de la adolescencia. Así es, y bueno, básicamente era eso, ¿no? Que se pierde la tolerancia central y que en realidad los linfocitos T pues sí tienen participación también en el desarrollo de la enfermedad.
Porque ya habían dicho que la tolerancia central es el fenómeno por el cual aquellos linfocitos T que reaccionan contra antígenos presentes en el cuerpo son eliminados, ¿no? Entonces, si no podemos hacer ese fenómeno, nos encontramos ante riesgo de autoinmunidad. ¿Alguien más trae algo? Sí, doctor. Lo que pasa es que mencionó la interleucina 2, compañero Ricardo Sánchez, y yo había encontrado que la interleucina 2 sirve para mantener la anergia clonal. Y si en este caso hay una producción inadecuada de interleucina 2, pues ya no se puede mantener esa anergia. La anergia clonal, y entonces la falta de interleucina 2 activa al sistema inmune, ¿no? Bueno, no lo activa, pero lo desinactiva. Ya sé que eso no existe porque es una doble negación, pero creo que cuando lo denunciamos de esa manera es más explícito, ¿no? Como la interleucina 2 inactiva el sistema inmune porque genera energía clonal, entonces el descenso de la interleucina 2 causa un fenómeno de desinactivación. Ahí está, pues ya contestaron lo que juega la interleucina 2 que yo no me acordaba. Perfecto, Job. Gracias. Sí, igual tengo algo de apoptosis, un poquito. A ver, dispara. Ajá, lo que pasa es que pues diversos factores causan la lupus, ¿no? Como los ambientales, también los genéticos. Y algo muy interesante que se mencionaba aquí es que la apoptosis se ha demostrado que no necesariamente es neutra, o sea que no siempre va a servir para controlar las acciones en una sola dirección, sino que dependiendo del tipo de estímulo, la presencia o ausencia de distintas señales igual, la apoptosis puede servir como un mecanismo de tolerogénico o inmunogénico. Y esto es interesante porque se ha detectado que ciertas células apoptóticas que tienen mecanismos o modificaciones, principalmente con las caspasas, pueden hacer que los linfocitos T o células B igual en respuestas autoinmunes. Y esto principalmente también puede hacer que... A ver, no te estoy entendiendo, perdóname. La diferencia entre tolerogénico e inmunogénico en la apoptosis. Quiero ver si lo estoy entendiendo como lo estás entendiendo. No, aguántame. Tolerogénico. Ajá. Tolerogénico implicaría que tú tengas una célula que se va a morir, entre a apoptosis, entonces esta célula muere, pero esta destrucción celular no implica la presentación de antígenos, ¿no? Y en cambio, hay destrucción, es decir, no todas las destrucciones celulares acaban en que se presenten antígenos de superficie después de la fagocitosis. Lo que se fagocite puede, si no genera antígenos de superficie, presentación de antígenos, pues es una fagocitosis tolerogénica, porque tolero todas las proteínas, así que no me parece que las tenga yo que presentar, porque son como esperadas y entonces no pasa nada. Versus
se puede presentar un fenómeno de fagocitosis en donde las proteínas sean consideradas agresivas y entonces se presente la proteína y se eche a andar todo aquello de la inmunidad específica. ¿Es esto a lo que te estás refiriendo? Sí, básicamente sí, porque como mencionó, en las tolerogénicas, pues es una respuesta esperada. Sin embargo, bueno, esperada hasta cierto punto desde el punto de vista estudiado. Inmunogénica viene el problema porque si bien muchas células ya se vio que se modifican por acción de algunas caspasas, cuando se termina esta fagocitosis o en el proceso, representan un mecanismo para mantener la tolerancia inmunológica periférica. Esto con la activación de ciertos factores de sustancias derivadas de esa. Entonces, si se mantiene esta tolerancia inmunológica periférica de células T que deberían ser eliminadas, pues va a provocar que la autoinmunidad pues se mantenga, ¿no? En vez de eliminarse pues esa célula. Y pues estas, como ya se mencionó, este puede ser un mecanismo que igual mantenga el lupus, porque aún no ha sido demostrado al 100%. Se supone, esa es una de las propuestas, ¿no? Hay un problema en los mecanismos que aplacan a las células T al enfrentarse ante un antígeno, es decir, los mecanismos de energía clonal, y esto es lo que haría que ante proteínas que se liberan en apoptosis de tus propias células, si la energía no está funcionando, esto permitiría que desarrolles autoanticuerpos, ¿no? Y se Lo cual puede ocurrir por dos razones. O no están adecuados los mecanismos de energía clonal, o las proteínas o los puntos que permiten el reconocimiento de las proteínas como propias fueron modificados porque hubo cambios estructurales en los antígenos durante la apoptosis y esto hace que la proteína ya no sea reconocida como propia y se genere entonces el anticuerpo, ¿no? Sí. Además, en la energía clonal, aparte del antígeno, no hay un estímulo adecuado y por eso se inactiva la célula. En cambio aquí, estas modificaciones pueden ser esa segunda señal que sigan activando a la célula. Pues ahí está. Nos quedan 2 minutos. Si alguien tiene algo más, yo creo que lo guardamos para la clase de mañana y vamos a tratar, como son 2 horas y los mecanismos son redundantes de autoinmunidad, vamos a repasar los mecanismos de autoinmunidad y a tratar de hacer énfasis en cuáles son las diferencias en las 2 enfermedades que tenemos pendientes para mañana, para ver si ya les mandé la invitación para lo del viernes. El viernes, en vez de tener la clase, porque ya habremos terminado, el que esté interesado nos puede acompañar en una revisión de un experto en COVID, creo que de la Universidad de Michigan, que ya ha dado 2 pláticas previas que son buenísimas, una de fisiopatología de COVID y otra de los diferentes mecanismos de acción de las vacunas, pues nos va a hablar de las implicaciones de las apariciones de variantes de COVID y qué implicaciones puede tener pues el impacto de la pandemia, ¿no? Yo creo que sabiendo la fisiopatología que saben, son pláticas que son interesantes, son en inglés, pero el cuate pues habla despacito y sus diapositivas son muy buenas, entonces igual y es una buena oportunidad para el viernes. Pues nos vemos mañana, chavos, ¿sale? Doctor, a ver. Una pregunta. Es con respecto al examen. Esencialmente, pues, saldrá de lo que hemos comentado aquí en las clases y del libro de fisiopatología de McPhee. Pero las enfermedades que no están ahí, ¿de dónde? ¿De las clases de aquí o de Robbins o dónde? Pues mira, la indicación que tenemos es que para el examen final nos basemos preferentemente en el libro de fisiología y en el libro de fisiopatología de Hammer y McPhee porque son los libros que están declarados como base.
Lo que hacemos en clases va más allá, porque si solo vamos a repetir lo que dice el libro, pues entonces ¿para qué tenemos la clase? Leemos el libro y presentamos el examen. Y en clases avanzamos mucho más allá porque permitimos pues aterrizar conceptos y utilizar otros ejemplos y otras fuentes que amplían la información, pero para efectos de evaluación final, lo que nosotros buscamos es el desempeño mínimo indispensable que garantice que no vamos a egresar gente que no entienda conceptos básicos de fisiopatología. Y desde ese punto de vista, su repaso debe de ser suficiente con la revisión de apuntes y del texto base. No para sacar 100 si quieres, pero para que pases la asignatura. Aquí hay un problema que estamos enfrentando con los 4 grupos y yo lo siento, si pueden dejar de grabar, se los voy a agradecer en este momento, en el tiempo.